Buenas noches. El trabajo parcial consistió en entrevistar a nuestro usuario. En esta parte vamos a entrevistar al especialista del problema. Nos acompaña Geraldine Vázquez. Geraldine, ¿nos explica cuál es tu profesión? Bueno, buenas noches. Soy psicóloga de profesión ¿De qué universidad egresaste? de la Universidad San Martín de Porres. ¿A qué especialidad sigues? Bueno, la universidad nos da el título general de psicología, pero tengo toda la experiencia de trabajo en el área social o comunitaria. ¿Eres licenciada? Sí, soy licenciada. Me gradué en el 2015. En ese mismo año hice la licenciatura. Y a partir del 2015 para adelante y actualmente, ¿en dónde trabajas? ¿En qué consiste tu trabajo? Bueno, en primer lugar hice todo mi año de prácticas en OMAPET de Bellavista, trabajando con personas con discapacidad y también un poquito de adultos mayores. Después trabajé en un programa comunitario en escuelas con adolescentes, buscando fortalecer las habilidades sociales de ellos. En Ventanilla, el siguiente trabajo que conseguí, en el cual me desempeñé, fue en un centro juvenil, pero no en el de medio cerrado, sino en el medio abierto. Se llama SOA. Y lo que yo hacía ahí era encargarme de la parte educativa, laboral y ocio como promotora social. En ese trabajo, pues evidentemente se trabajaba con adolescentes infractores, y el trabajo no era únicamente con ellos, sino tratar de involucrar a los padres para asegurar el cambio y hacerlo sostenible en el tiempo, tanto como con la comunidad, que iba a fortalecer los factores protectores, y la idea también era eliminar el estigma que tenían hacia ellos. Actualmente me encuentro laborando en la ONG Socios en Salud, dentro del programa que se llama Casas de la Salud. Son 9 a lo largo de todo el distrito de Caraballo, y la idea es fortalecer la salud mental comunitaria desde mi lado en psicología, la salud médica de la parte pues del doctor, y establecer los programas en cuanto a prevención de riesgos, escuela de padres, salud bucal y nutrición, que lo que va a hacer es accesar a la población vulnerable de este distrito a los servicios de salud, que a veces pues tiene trámites muy engorrosos, o les es difícil el hecho de llegar, o no cuentan a veces ni siquiera con DNI para las atenciones. Ok. Ya que conocemos a Geraldine, a la psicóloga Geraldine, pasaremos a entrevistarle, a preguntarle acerca del problema escogido, acerca de nuestro usuario, que es este problema del bajo autoestima. Ok, la primera pregunta, psicóloga Vázquez. ¿Qué es el autoestima y cómo el autoestima se relaciona con el respeto en uno mismo? Ok, la autoestima, mucha gente lo conoce como simplemente el quererse a uno mismo, pero el quererse involucra muchas cosas. Como tú bien lo señalas, involucra el respeto, pero no solamente involucra eso, involucra también la autodeterminación, la autovaloración, entre otras cosas. Cuando nosotros mencionamos que alguien no se valora, estamos dejando esto en un tema muy amplio. ¿A qué llamamos el no valorar? Entonces, el autoestima, ¿cómo logramos que se identifique o que se relacione de cierta manera con el respeto? Pues porque una persona que ya tiene factores, digamos, actitudes en su personalidad consolidada, logra identificar qué cosas le afectan de manera negativa, o qué cosas pueden ocasionarle a ella o a él una pérdida de respeto. Una falta de respeto hacia una persona es gritarla, es manipularla, es llevar a que haga actos en contra de su voluntad, como también es simplemente no hacerle caso, prestarle atención, actuando de manera negligente o hasta permisiva con esta persona. Entonces, si bien es cierto, el tema es bastante amplio, es importante que las personas sepan de que el uso de términos psicológicos no es cualquier cosa. Para uno hablar de que sí, yo tengo la autoestima baja, a veces una persona simplemente está triste. Hay que tomar conciencia de que este es un tema de una realidad nacional, y que la autoestima va transversal a algunos trastornos, cuadros o episodios propiamente más clínicos.
Vayamos a la segunda pregunta. ¿Cómo nosotros podemos detectar o en sí cómo se manifiesta el bajo autoestima en este caso en los adolescentes y en las personas? Ok, la baja autoestima no es necesariamente un diagnóstico que uno encuentra en libros como el CIE-10, el DSM-4, ahora que ya estamos más actualizados, el DSM-5, el CIE-10-TR. Forma parte de signos y síntomas de algunos cuadros como depresión o ansiedad, por ejemplo. Pero, ¿qué cosa podemos evidenciar cuando decimos que una persona tiene baja autoestima? Evidenciamos que no tiene alineo personal. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene un descuido a nivel personal. Que de pronto si antes veías a una persona que se arreglaba, que tenía cortadito el cabello, que cuidaba sus uñas, pues ahora sale de su casa y no le importa cómo se ve, porque se siente mal con esta persona. Pues otro signo o síntoma también está el descuido a nivel de salud. Dejan pasar muchas veces las enfermedades o las minimizan. También hay un trastorno en cuanto al sueño, porque las personas suelen pensar mucho en lo que está pasando y se enfrascan en este problema. También se da este fenómeno social en algunas partes llamado cutting también, que es el hecho de cortarse, porque piensan de que el dolor distrae o alivia lo que están pensando. Otra cosa que también se ve alterado puede ser el apetito incluso. No necesariamente las personas dejan de comer, a veces aumentan por la ansiedad y lo que hacen es comerse lo que sienten o lo que piensan. Entonces, hay muchas cosas que también impactan y que nos podemos dar cuenta de manera fácil, es el retraimiento social, por ejemplo. La persona evita el hecho de conversar o de tener algún punto de socialización con otras personas porque tienen miedo a ser rechazados, porque son inseguros o porque simplemente piensan que de pronto nadie los va a comprender en su problema y se encierran en ese mundo. Esas son algunas de las características, pues, ¿no? Ok, gracias. Ok, vayamos con la tercera pregunta. Geraldine, ¿cómo el bajo autoestima se origina en los adolescentes y qué solución me propones a este problema? Ok, la baja autoestima en los adolescentes es algo común. ¿Por qué? Porque por más de que ellos estén recién consolidando la personalidad, hay muchos factores socialmente que los estresan. Podemos decir que un adolescente no tendría mayores problemas, pero cada etapa tiene su nivel de complejidad. Lo que se espera de un adolescente es que comience a buscar quién es. Y en este proceso surgen bastantes dudas y va a depender mucho de los factores que se encuentren en el entorno. Va a depender desde cómo son criados por los padres, qué estilos de crianza tienen los padres, autoritario, permisivo, negligente, democrático, que les permiten llevar a ellos a pues tener un óptimo nivel o condiciones. Va a depender mucho del grupo de pares que escoja, porque ¿qué pasa si yo me junto con los chicos chancones del salón? ¿Me van a tildar de nerd? ¿Lo voy a poder aguantar? ¿O van a jugarme bromas? O de pronto me junto con la gente que hace chacota, de los que se sientan atrás, ¿no? Pero también, como estoy tan pendiente un poquito más de mi vida social, descuido muchas partes personales quizás. Entonces, las demandas sociales también son grandes. En un mundo donde un post en Facebook cuenta más que un abrazo o una llamada, no, ni siquiera llamadas, un mensaje de WhatsApp. Un audio. Exacto. Y perdimos el hecho de la interacción, ¿no? Del contacto, de el yo te voy a buscar, que en los adolescentes también es importante. Nos tomamos una foto
que retrata los 2 segundos de la foto mientras te prepares el cabello, el fondo de la foto, la pose que voy a tener, la ropa que doy. Hasta me pongo a pensar más en la descripción que en pasar un buen momento con las demás. Me olvido hasta de conversar. Ya no sé ni qué tema ver. Entonces, esas son cosas que de cierta manera también afectan. Porque no es lo mismo tener 5 likes que tener 50. O que de pronto alguien publique ahora con estas reacciones en Facebook y que de pronto no me divierte con un me encanta. Entonces, los adolescentes de por sí son susceptibles a este tipo de cosas. Y mientras los padres digan, ay, pero eso no importa, o no se le dé como que la orientación necesaria para esta edad, que es un periodo tan crítico de cambios no solamente psicológicos, sino también físicos, pues la sociedad tampoco va a ayudar a que eso mejore. En el caso del colegio, los profesores, si no se ponen al día con la innovación, también afecta, porque a veces no falla el alumno, sino le falla el sistema educativo. No es lo mismo tener un niño auditivo que mientras escuche, te recepciona toda la información, va a sacar un 20 en lenguaje, pero le va a costar matemáticas, porque en matemáticas es full práctica. O qué pasa si tengo un profesor que me llena toda la pizarra y de pronto usa un solo color de plumón. A una persona que es visual, que lo que busca es organizarse, o ver los temas con colores, o ordenar un poquito más el cuaderno, no le va a funcionar. Entonces hay que ver métodos más inclusivos. Y esto evidentemente afecta la autoestima de los adolescentes, porque también dices, no, pues yo quiero resaltar, o quiero ver, o quiero destacarme por algo. Sobre todo porque también se le espera a que cuando acabe la adolescencia tenga bien definido qué es lo que quiere ser. Son las expectativas de la sociedad. Entonces nos estamos basando en que si la sociedad me demanda tanto y no tengo un buen grupo de soporte, sea familia, sea amigos, sea pares, de personas que me orienten y que me hagan llegar a una meta que me ayude, pues voy a terminar sufriendo no solo de baja autoestima, puedo sufrir de depresión, puedo ser una persona ansiosa, puedo tener un mal manejo de mi estrés, entre otras cosas. Entonces las alternativas de solución son grandes y las trabajamos desde la perspectiva de la psicología social en esferas. ¿Cómo así? Primero se trabaja el individuo, porque evidentemente necesitas trabajar con la persona que tiene baja autoestima. Necesitas saber cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades, y es importante identificar también con él o ella las causas, porque si atacamos las consecuencias, el problema siempre va a estar ahí. Luego es importante el trabajo con la familia, que es el primer ente de socialización. Entonces, la familia también tiene que cambiar ciertas actitudes, porque a veces nos gastan bromas que a unos les duelen más que otros. No los pueden tomar bien. Exacto. Y de pronto tienen reglas que para unos se cumplen, otros no. Entonces hay que articular bien y hay que tener un buen clima familiar. Luego hay que trabajar a nivel de sociedades con grupos un poquito más pequeños. De pronto alguien lo fastidia por el barrio, o en el colegio no se lleva bien, o de pronto en el grupo de pastoral, o en el grupo de baile, etc. Y luego hay que también reforzar el manejo adecuado de no solo habilidades sociales, normas de convivencia, etcétera, a nivel ya más de Estado, favoreciendo la salud mental a nivel comunitario, ¿no? Esas son las soluciones que tú propondrías. Muy bien, gracias psicóloga Geraldine por tu tiempo, por responder a nuestras preguntas y de algún modo esta entrevista hacer llegar a las personas que tienen este problema, que te escuchen como profesional que eres. Y de alguna u otra forma hacer concientizar, ¿no?, a los adolescentes que presentan este problema, más que todo a nuestro usuario, que es María Teresa. Y nada, esta ha sido la entrevista y muchas gracias. A ti.